Hola, bendiciones a todos. El día de hoy voy a traer un tema que es un poco espinosito para muchos, es un poco controversial tal vez, y vale la pena tocarlo porque los mandamientos son para enseñarlos. Cuando uno predica los mandamientos de Dios, aunque cause resquemor, aunque cause molestia en algunas personas, realmente uno no se está predicando a uno mismo. He escuchado de muchas fuentes, de muchas personas, que el diezmo ya no es aplicable para nuestros días. ¿Y de dónde nace esta creencia de que ya el diezmo no es aplicable para nuestros días? Básicamente nace de la creencia, primero, que la ley ahora debe cumplirse de manera parcial. Es un tema que hemos tratado ampliamente en este canal, de muchas personas que piensan que en Jesús hay una parte de la ley que quedó abolida, otra parte no. Algunos dicen que toda la ley quedó abolida y en ese mismo orden de ideas, pues tiene mucho sentido de que si una parte de la ley quedó abolida o toda la ley quedó abolida, pues ya no tenemos que diezmar. Para mí tiene mucho sentido, es congruente con lo que hablamos. Pero entendiendo lo que dice nuestro Señor en Mateo 5, que Él no vino a abolir la ley ni los profetas, y que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y lo enseñe será llamado insignificante, sin valor o muy pequeño en el reino de los cielos. Eso lo dice el Señor en Mateo 5, después del Sermón del Monte. Entonces, los mandamientos nunca han dejado de tener el valor que tenían en la antigüedad. Antes han cobrado un valor mayor en el Mesías. Porque si bien antes el mandamiento únicamente era por lo que se hacía de manera física, ahora el mandamiento debe nacer de manera espiritual. Allí es donde nace el mandamiento. Es por eso que el Señor le dice a la clase religiosa, le dice, no contamina lo que sale. No piensen que ustedes se van a contaminar con algo físico, con algo que se coman, con algo exterior. En realidad lo que los hace a ustedes impuros y en realidad lo que a ustedes los contamina delante de Dios para no poder presentarse puros delante de Él es lo que sale de su corazón, porque de ahí nace todo lo que ustedes en verdad tienen y todo lo que ustedes en verdad son. Esos desechos, los del corazón, los adulterios, las mentiras, eh, las fornicaciones y demás cosas que nacen del corazón es lo que verdaderamente contamina al hombre. Entonces, ahora entendemos y lo hemos visto en este canal recurrentemente, que la ley es necesaria cumplirla ahora principalmente e inicialmente en el corazón, ¿cierto? Antes de Jesús, cuando alguien le quitaba la vida a otra persona, vemos que eso lo hacía un asesino, cuando le quitaba la vida con saña, no de manera accidental ni en una guerra, sino con saña, con odio, por venganza, lo hacía un asesino. Pero cuando viene Jesús, dice que el asesino no empieza a ser asesino cuando le quita la vida a esa persona. El asesino ya empezó a ser asesino cuando permitió que en su corazón hubiera rencor, hubiera odio. Entonces, hay muchos asesinos del tiempo después de Jesús. Hay muchos asesinos del pacto que el Señor hizo con nosotros en Jesús, que nunca llegan a matar a su víctima, nunca se atreven a hacerlo,
pero son asesinos de por vida porque le odian y no son capaces de perdonar. Entonces, vemos que Caín ya era asesino incluso antes de matar a Abel en la ley del Mesías. Antes de levantar su mano contra él, cuando lo odió, cuando lo envidió, cuando no lo soportaba, en ese momento, antes de quitarle la vida, en la ley del Mesías ya era culpable de asesinato. Eso solamente es, les estoy trayendo ejemplos de qué manera la ley ascendió en el Mesías, se glorificó y se convirtió de que lo que santifica a un hombre es lo que sale del corazón. Entonces, en este orden de ideas, vemos que ninguno de los mandamientos que nos ha dado el Señor en el Antiguo Testamento caducaron. Y hoy vamos a hablar de este mandamiento que nos toca el bolsillo a todos, del mandamiento del diezmo. Para esto vamos a tocar algunos temas el día de hoy. No creo que alcancemos a tocar de manera general todo lo que tiene que ver en cuanto al diezmo. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna pregunta acerca del diezmo, me pueden dejar sus preguntas en los comentarios y podremos hacer una segunda parte de este video respondiéndoles a sus preguntas. Claro que sí. Entonces, para empezar con esta enseñanza de hoy, vamos a ir a Génesis 28. Génesis 28, 20 al 22. Y entonces así dice Génesis 28, del 20 al 22. Dice, luego Jacob, estoy leyendo una versión internacional, luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Vemos a un hombre que se llama Jacob, que lo conocemos en la Biblia como Jacob y también lo conocemos como Israel, porque Dios le cambia el nombre a este hombre cuando este hombre se encuentra con Dios y lo hace padre de multitudes y padre de todos los que posteriormente creeríamos en Dios, siendo parte de las naciones, pero adhiriéndonos a la promesa a través de la fe de Abraham, como lo dice el apóstol Pablo en sus cartas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros nos adherimos al pueblo de Israel, pero no como judíos. El proyecto de Dios siempre ha sido, y siempre fue y siempre ha sido, levantar un solo pueblo, solamente uno, para su gloria. Y ese proyecto de Dios se llama Israel. Lo que traduce Israel es Dios gobernará. Un pueblo en donde Dios gobierne. Eso es Israel. Entonces Dios le agradó la fe de un solo hombre. Este hombre es Abraham. Abraham era un hombre gentil. En ese momento no existían judíos, no existía la nación de Israel. Abraham es el padre de todos. Y a Dios le agrada la fe de Abraham y le da la promesa de que en su descendencia serán benditas todas las naciones.
Abraham tiene a Isaac y Isaac posteriormente tiene a este hombre, a Jacob, que luego seguiría llamando como lo conocemos hoy, como Israel. Cuando nosotros tenemos la misma fe de Abraham y nos adherimos a la fe en el Mesías, nosotros nos convertimos en Israel, pero no Israel, el país de Israel, sino el Israel de Dios, el Israel que Dios está levantando para ser una sola nación que le glorifique a Él. Entonces, eh, nosotros hacemos parte de las promesas que se les dio a Israel. Hacemos parte de los mandamientos que se le da a Israel. Y hacemos parte de los compromisos que le fue dado a Israel. Porque nosotros a nosotros mismos nos decimos, yo soy Israel. Yo soy Israel de Dios. Yo tomo la adopción que Dios me da como Israel. Yo hago parte de Israel. Entonces, Israel está haciendo un compromiso con Dios. ¿Quién es Israel? Israel es usted, Israel soy yo. Si nos adherimos a los mandamientos de Dios para ponerlos por obra. Nosotros somos Israel de Dios. Entonces, Israel, usted y yo, hace este compromiso con Dios antes aún de que existiera la tribu de Leví. Porque recuerden que los diezmos eran para la tribu de Leví, pero aquí no había nacido Leví. Leví es uno de los hijos que tiene Israel, pero aquí todavía no había nacido Leví. Sin embargo, Israel, de manera profética, usted y yo, hace este compromiso con Dios. Un compromiso que tiene, en el que de algún modo pone como a prueba a Dios. Por eso es que en Malaquías dice, probadme ahora en esto. Y yo sé que es un texto muy trillado de Malaquías, que la gente no quiere escuchar para hablar acerca de los diezmos. Pero vamos a ir un momentico a Malaquías antes de seguir con este texto. Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice ahí? Yo, el Señor, no cambio. No cambio. Mi palabra es firme y permanece para siempre, dice el Señor. Y mis promesas a Israel también son firmes y permanecen para siempre. No cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, nosotros somos descendientes de Jacob, nosotros somos descendientes de Israel, no han sido exterminados por mi fidelidad. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Entonces aquí viene una exhortación. Vuélvanse a mí. Vuélvanse. ¿Cómo? ¿De qué manera nos perdimos? Porque nos hemos apartado de los preceptos y las leyes de Dios. Entonces, volvámonos a Él, volviéndonos a los preceptos y las leyes, y yo me volveré a ustedes. Es decir, yo los sanaré, los restituiré. Dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican. ¿En qué sentido tenemos que volvernos? Yo estoy haciendo todo bien. Y el Señor dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía pregunta, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Entonces aquí, antes de volver a Génesis, para hacer la salvedad, cuando nosotros dejamos de dar nuestros diezmos
y nuestras ofrendas, que nuestro antepasado Israel se comprometió, y ahorita lo vamos a ver de manera más profunda, estamos robando a Dios. Es decir, que el no darle a Dios no solamente los diezmos, sino que aquí también habla de ofrendas, se constituye para nosotros como un pecado de que nosotros fuéramos ladrones. Y usted y yo podríamos decir, pero yo nunca le he robado nada a nadie, yo no soy ningún ladrón. ¿Y qué es lo que dice el Señor aquí? Eres culpable de quebrantar uno de los 10 mandamientos, que es no robarás, cuando estás robando, pero no a un ser humano normal, le estás robando al Dios de toda la tierra. Seguimos aquí. Versículo 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y dice aquí, pruébenme ahora en esto, dice el Señor, pruébenme y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que abunde. ¿Por qué? Porque el diezmo con los descendientes de Jacob, con los descendientes de Israel, siempre fue un compromiso que hizo Israel, que hizo Jacob con Dios. Y eso ahorita lo vamos a seguir viendo cuando vayamos a Génesis, pero tengan presente este texto donde el Señor dice aquí, no es tentar a Dios, es probar. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, pruébenme. Si ustedes cumplen este mandamiento, vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y vamos otra vez entonces a Génesis. Génesis 28, del 20 al 22, donde dice, este es un compromiso que hace Jacob o Israel con Dios. Si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro. Eso es lo que le está diciendo Israel. Y entonces le está diciendo Israel, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo. ¿Cuál es el viaje que nosotros ahora estamos haciendo como nación que el Señor está levantando para su gloria, como pueblo del Mesías? Estamos ahora en un peregrinaje a la salvación, a la tierra prometida. Y el Señor, ¿qué nos ha prometido? Que nos iba a enviar su espíritu para que en medio de todo esto no quedáramos huérfanos, sino que a través del espíritu nos iba a enseñar los mandamientos de Dios para que nosotros llegáramos a la tierra prometida y no nos embolatáramos, como decimos en Colombia, no nos perdamos, el Espíritu Santo nos va a guiar y el Espíritu Santo viene de parte del mismo Yahweh. Entonces aquí dice, si Dios me acompaña, ¿a quién ha enviado Dios? Ahorita que el Mesías no está, porque el Mesías les dijo, no se preocupen, yo me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu Santo de Dios para que los guíe a toda verdad. Y el Espíritu de Dios va a ser el encargado de enseñarles a ustedes todas las cosas que están escritas. Y cuando les enseñe las cosas que están escritas, los va a convencer de pecado por cuanto no creyeron en mí, de juicio por cuanto voy a venir a juzgar al mundo y de justicia por cuanto el diablo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo va a convencerlos de esas cosas a través de la palabra, los va a guiar a toda verdad.
y con la verdad, que es la palabra de Dios, los va a convencer a ustedes de sus malos caminos y los va a convencer de que sus malos caminos merecen un juicio y la ira de Dios, pero también los va a convencer, si ustedes creen al Espíritu Santo, les va a convencer de que la justicia viene a través del Mesías y que el Mesías los va a santificar para que ustedes ahora puedan cumplir los mandamientos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo empieza a hablarnos por los mandamientos de pecado, de juicio y de justicia, y nosotros nos tapamos los oídos para no escucharlo, pues ya nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo, ¿no? No es que alguien no crea porque el Espíritu Santo no lo convenció, es porque la Biblia también nos habla de que hay personas que resisten al Espíritu de Dios. Entonces, ¿el Señor va con nosotros en este viaje? La respuesta es, está tan presente el Señor que nos ha enviado su Espíritu para no dejarnos huérfanos. Entonces, como dicen en inglés, Dios me acompaña. Check. Esa parte lo chuleamos, está correcto. Y me protege en este viaje que estoy haciendo. Y volvemos, ¿cuál es el viaje que estamos haciendo? A la tierra prometida. ¿Cuál es la protección que el Señor ha prometido para los que le aman? De que a pesar de todas las angustias y aún peligros de muerte que puedan vivir en el mundo, el Señor va a guardar sus almas para que el día de mañana no mueran eternamente, sino que vivan para siempre. Y eso es lo que no solamente ha hecho con nosotros, sino con nuestros antepasados. O sea, el Señor nos protege para que nosotros lleguemos a la tierra prometida cuando nosotros le creemos al Espíritu Santo que va con nosotros. Check. Eso está completado, eso es correcto. Dice, y si me da alimento y ropa para vestirme. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Vamos a Mateo 6. Mateo 6, 25. Voy a empezar a leer Mateo 6, 25. Dice así. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa. Entonces el Señor Jesús está aquí cogiendo el vestido y está cogiendo el alimento y le está diciendo, hay algo que tiene más valor que las cosas físicas, porque recuerden lo que hablábamos en la introducción, que con Jesús la ley toma un valor espiritual que es mucho más elevado. Entonces ahora el tema del alimento y del vestido lo tenemos que entender también a nivel espiritual. Dice aquí, versículo 26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que unas aves que el Señor alimenta? El Señor los va a alimentar a ustedes, por eso no se estén afanando. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe
que las necesitan. Es decir, su Padre Celestial les va a suplir a ustedes con la necesidad puntual que ustedes vayan teniendo. Porque el Señor, nuestro Padre Celestial, nos sustenta día tras día cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Entonces, el vestido y el alimento, aquí lo que es la promesa que nos está dando Yeshua, nos está dando el Señor Jesús, check también. Pero el Señor Jesús está diciendo, el Señor sí se los va a dar. Ustedes, ¿qué es lo que tienen que preocuparse? De buscar el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas son añadidas. Si ustedes cumplen los mandamientos de Dios, buscan el reino de Dios, buscan la justicia de Dios y el diezmo hace parte de uno de esos mandamientos, ¿cuál es la promesa que el Señor le está dando a Israel? A usted y a mí. Les daré vestido y les daré el necesario vestido y el necesario alimento. Pero ¿cuál es el vestido más necesario y el alimento más necesario? Que podamos ser revestidos más preciosamente que los lirios del campo, que es una vestimenta blanca delante de Dios de santidad, que nos va a dar redención el día que estemos delante de Dios. ¿Y cuál es el verdadero alimento? La palabra. Y precisamente hablando del alimento, el Señor lanza una palabra de juicio sobre Israel porque ellos se apartaron de sus mandamientos. Y nos la relata el profeta Amós. Vamos a Amós 8. ¿Por qué viene esta palabra de juicio? Si ustedes leen Amós, habla de que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, se han apartado de los mandamientos de Dios. Entonces Dios trae varios juicios sobre varias naciones, entre esas también Judá y entre esas también Samaria. Y dice Amós 8, versículo 11. Vienen días, Amós 8:11, vienen días, afirma Yahweh, el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras de Yahweh. La gente vagará sin rumbo, de mar a mar. Andarán errantes del norte al este, buscando la palabra de Yahweh, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes. Entonces, ¿cuál es esta profecía? Que para los rebeldes de Israel habrá un hambre tal que la palabra de Dios no la podrán hallar y no la podrán encontrar. Todo aquel que resiste al espíritu de santidad para no creer a las palabras de la Biblia, eventualmente va a sufrir mucha hambre de palabra y no la va a poder encontrar. Pero ¿qué es lo que el Señor, cuál es el compromiso que está haciendo entonces Jacob con el Señor? Y volvamos a Génesis 28:20. Dice, y si me da alimento y ropa para vestirme, el Señor nos ha dado su ley como nuestro alimento, que David decía, tu ley es más dulce que la miel. Imagínense que David decía esto en un tiempo donde no es como ahora, que azúcar, azúcar refinada, miel, miel de esto, miel de lo otro, azúcar morena, azúcar de no sé qué, y glaseado y un poco de cosas dulces. En ese tiempo, si se quería probar algo con un sabor exquisito, con este dulce, tenía que ser la miel, y la miel no era
era una cuestión que era muy deliciosa y muy apetecida. Y David habla precisamente de que la ley viene siendo para él este manjar tan delicioso como la miel. Entonces, el Señor nos ha dado alimento, así es, a través de su Espíritu Santo nos alimenta. Y nos ha dado ropa para vestirnos, si cada vez que nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón para ponerla por obra, el Señor quita la desnudez que hay en nosotros y nos da vestiduras blancas de santidad. ¿Cómo el Señor no nos ha provisto de vestido para vestirnos en este camino? Y eso que no estoy hablando de las cosas que el Señor va a proveer de todos modos. Versículo 21. Y si regreso sano y salvo a la casa de mi Padre. Y si regreso sano y salvo a la casa de mi Padre. Estamos en retorno, como dice la palabra hebrea, teshuvah. Estamos en arrepentimiento, regresándonos, arrepintiéndonos cada día de cada mandamiento que estamos viendo que no poníamos por obra para retornar y cada día estamos más cerca de ese momento, cada día estamos más cerca de estar en la presencia de Dios, en esa tierra que Él nos ha prometido a nosotros y a nuestros antepasados, una tierra que fluye leche y miel, la tierra que el Señor ha preparado para los que le aman. El Señor nos guarda en medio de este mundo a través de la oración que hizo nuestro Mesías. No te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Y era un compromiso que Dios había hecho con Israel. Entonces, dice, si el Señor me da estas cosas, o sea, si el Señor me acompaña, si el Señor me protege, si el Señor me da vestido y comida, y si el Señor me permite regresar sano y salvo a la casa de mi Padre, si el Señor hace estas cosas por mí en medio de estas circunstancias que yo estoy viviendo, el Señor será mi Dios. Yo sabré que existe un Dios. Yo sabré que hay un Dios verdadero. Y yo haré de este Dios que hace esto por mí, mi Dios personal. Porque me sustenta, porque me guarda, porque está conmigo, porque me guía, porque me viste, porque me alimenta. ¿El Señor ha hecho eso con usted y conmigo? Indudablemente. Entonces, si el Señor ha hecho eso con usted y conmigo, que creemos en Jesús, debemos hacer lo mismo que Israel se comprometió a hacer, porque usted y yo decimos que somos Israel de Dios. El Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Es un compromiso. ¿Dios ha cumplido su parte del compromiso? Indudablemente. Sin lugar a dudas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A todos los que le buscan y los que le buscan de veras, porque verdaderamente que hambre y desolación sí hay para todos aquellos que no lo buscan. Y no hay palabra y no hay guía para todos aquellos que se rebelan a su palabra y a sus mandamientos. Pero aun si ellos, en medio de su desolación, buscan al Señor y desean cumplir sus mandamientos y se arrepienten con todo su corazón y se aferran al sacrificio del Mesías, con todo eso Dios ha prometido que nos recogerá y que empezará a sustentarnos, porque hay un compromiso
que Dios hizo desde la antigüedad con Israel. Y nosotros hoy somos Israel. Entonces, si el Señor ha cumplido su compromiso, nosotros estamos, si el Señor ha cumplido su compromiso con usted, usted tiene el compromiso de dar los diezmos de todo lo que Dios le dé. Ese es el compromiso que hizo Israel. Si usted no da los diezmos de todo lo que usted no puede ser llamado Israel, porque Israel hizo este compromiso con Dios. Usted no puede hacer parte de la nación que Dios está levantando para sí mismo. Israel de Dios, que vivirá en la nueva Jerusalén, la ciudad del gran rey, que es el Mesías. Usted no se puede llamar Israel si usted no cumple con el compromiso que hizo Israel con Dios. Porque recuerde lo que dice la Biblia acerca de los votos. El Señor, si haces un voto a Dios y no lo cumples, se te demandará como pecado. Y usted podrá decirme, pero es que fue él el que hizo ese voto, no yo. Ah, pero si usted se adhiere a todas las promesas de este hombre Israel, tiene que adherirse a todos los compromisos también. Porque la gente quiere solamente el beneficio, venga para acá, todo para acá, pero para dar no. Para dar no doy nada. Entonces, teniendo en claro este tema, nosotros tenemos que comprender que nosotros hacemos parte ahora del reino de Dios. Si nosotros hacemos parte del reino de Dios, así como usted y como yo, vivimos en diferentes ciudades, vivimos en diferentes países, y como usamos el suelo de esas ciudades y de esos países, y como las ciudades y los países necesitan infraestructura, necesitan alumbrado público, necesitan hacer carreteras, se supone que nuestros impuestos son para poder vivir de una mejor manera como sociedad. Nuestros impuestos pagan las carreteras, los alumbrados públicos, pagan los proyectos para las personas más pobres. Eso es lo que hacen nuestros impuestos. Bueno, que los políticos que los administran se roban la plata, es otra cosa. Pero ¿cuál es el propósito de los impuestos? Que como sociedad podamos vivir de una mejor manera. Ustedes mismos ven que en los lugares donde más se pagan impuestos de cada ciudad son los lugares que uno ve más bonitos. Los lugares donde casi no pagan impuestos o donde no pagan son las invasiones, son los lugares más feos, son los lugares más pobres. Entre el mejor lugar que usted quiera vivir, más impuestos le va a tocar pagar porque ese lugar permanece bonito, es por los impuestos que usted paga. Entonces, en ese mismo orden de ideas, nosotros como ciudadanos del reino de los cielos, también hacemos parte de un reino. Un reino que necesita extenderse, que hay personas que se dedican a tiempo completo a predicar el evangelio, la palabra de Dios, el evangelio verdadero. Y estas personas que se dedican a tiempo completo a explicarnos a usted y a mí que no nos dedicamos tiempo completo a esto, esas personas tienen familias, esas personas tienen que tener un techo para vivir, esas personas comen y también se visten. Y ahí es donde vamos nosotros ahorita a Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9 dice, vamos a leerlo desde el versículo 1. No soy libre, no soy apóstol, no he visto al Señor, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor, el fruto de mi trabajo en el Señor.
Porque Pablo lo habla como trabajo, porque él dedicaba su vida entera a eso, a pesar de que él también hacía sus propias cosas por una gloria que él también aquí va a mencionar. Pero él está hablando como un trabajo lo que él hace. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Muchas personas dicen, no, pero es que los que se dedican a predicar el evangelio tienen que dedicarse a trabajar tiempo completo y aparte de eso, en su tiempo libre, que trabajan 8 horas de lunes a viernes o de lunes a sábado, tienen que dedicarle tiempo a su familia para que den testimonio con su familia y sacar el tiempo, quién sabe de dónde, para sentarse de manera juiciosa a estudiar la palabra de Dios y aparte de eso también tiene que visitar a los hermanos y aparte de eso también tiene que ir a orar por los que necesitan oración y aparte de eso tiene que ir a ministrar en los funerales y aparte de eso tiene que dar servicios en la iglesia. Pero tiene que trabajar tiempo completo en algo que no tenga que ver con nada de la iglesia, pero me tiene que visitar, pero me tiene que contestar el teléfono cuando yo llamo, pero me tiene que dar una cita si yo la necesito. Pero yo no voy a dar mi diezmo porque lo que hace no es ningún trabajo. Tiene que trabajar 8 horas en otra parte, pero cuidadito no me da la cita porque yo necesito una cita y necesito entonces que me visite. Como el pastor nunca me visita, como el pastor nunca me llama, pero tiene también que trabajar 8 horas de lunes a viernes o de lunes a sábado en otra cosa. ¿Cómo le va a hacer para la familia? No importa, ¿cierto? Y si acaso no tenemos derecho a comer y a beber, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente. Pues entonces me imagino que él dice esto aquí porque había mucha gente que decía, ay, pero ya se trajo otra boca para comer. Sí, este está predicando, pero entonces, ¿qué hace viniendo con la esposa? ¿También tenemos entonces que darle comer a la esposa? Mm. Dice, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles Cefas y los hermanos del Señor. Entonces estaban ellos pensando, ¿no? Pues este que viene entonces con la esposa dice, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor. ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Nosotros entonces hacemos el trabajo con ustedes y aparte de eso, también tenemos que ir a ganarnos la vida aparte para que ustedes no piensen mal. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Verdaderamente nosotros estamos llamados a ser mensajeros y a ser militantes del reino de Dios. Y entonces vamos a prestar un servicio a la comunidad para que la gente sea salva de este otro reino que quiere venir a conquistarnos. Y nosotros estamos prestando un servicio para que la gente, y estamos poniendo entonces el pecho para que la gente no caiga en manos de este otro reino, sino que el reino de Dios prevalezca y aparte de eso también tenemos que pagar nuestro propio servicio como soldados del reino de Dios. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Entonces, aquí Pablo está hablando acerca de su apostolado y hay que ver varias cosas de Pablo. Primero, Pablo no administraba ninguna iglesia de manera permanente. Él, como bien lo dice aquí de manera muy clara, él era un apóstol, lo que nosotros conocemos hoy como misionero. Él iba a varios lugares y plantaba diferentes iglesias, le dejaba una palabra a ellos y se iba para otra parte, y se iba para otra parte, y se iba para otra ciudad. Muchas veces, si ustedes leen los hechos, las iglesias le rogaban que no se fueran y hasta se ponían muy tristes de que no lo iban a volver a ver.
Sin embargo, él se va para otro lugar, porque esa era su profesión. Él no permanecía en una sola iglesia. Entonces, él nos está hablando acerca de, entonces, él está hablando aquí de que él como apóstol, él no permanecía en ninguna de las iglesias. Sin embargo, aunque no permanecía en ninguna de las iglesias, él necesitaba dinero para sustentarse. Lo que él hacía era, en medio de sus viajes, lo que hacía era mercadear para poder sustentarse. Él no era pastor en ninguna iglesia, lo que nosotros conocemos como pastor de una sola iglesia. Y entonces él aquí está diciendo, no lo dice también la ley. Pablo nunca contrariaba la ley. Entonces la gente cuando lee este texto dice, ah, ¿sí ve? Es que Pablo nos está diciendo que nosotros no podemos darle dinero a las personas que trabajan de manera responsable predicando el evangelio. No, él no está diciendo esto. Él no está hablando de las ofrendas para invalidar la ley acerca de los diezmos. Esa es otra cosa que la gente piensa. En ningún momento él invalida la ley cuando habla de las ofrendas. Es como que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien crudo. Jesús nunca habló de la homosexualidad. Entonces, como Jesús nunca habló de la homosexualidad, eso quiere decir, por ende, que Jesús está avalando la homosexualidad en el nuevo pacto porque nunca la trajo a colación. Sería lo mismo que decir que Pablo está aboliendo el diezmo porque nunca lo trajo a colación. Es que él no era pastor de ninguna de las iglesias, él era misionero y lo que él recibía eran ofrendas que la gente en sus iglesias recogía para los misioneros. Y eso es lo que no entendemos. Sigue diciendo Pablo aquí, versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey que está trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, debe hacerlo con esperanza de participar en la cosecha. Imagínense una persona con familia, con hijos, que comen, con esposa, que se educan, que tienen, se visten, tienen sus necesidades, y su papá con diligencia y su mamá se dediquen a todo el tema del ministerio. ¿Qué va a pasar al fin de mes entonces si ellos no pueden tener una esperanza de cegar algo de todo este trabajo tan arduo que han hecho, sirviéndole a las familias y sirviendo de manera espiritual? Dice aquí, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Él les está hablando aquí porque me imagino que aquí en esta iglesia de los Corintios también habrían muchos ofendiditos. ¿Cómo es posible que nos estén diciendo que tenemos que dar plata? Con ese texto los está confrontando. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tenemos más nosotros? Sin embargo, él dice, lo tenemos. Es un mandamiento porque la Biblia lo dice. Él está hablando aquí de la ley. Dice, sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Y de este versículo la gente se pega para decir que todos los ministros deben ofrendar el 100% de lo que se ganan. Ellos no quieren dar el 10% y le dicen al ministro que está trabajando en la predicación del Evangelio que tiene que dar el 100% de su salario. Pablo lo hacía, dice, Pablo yo lo hago, pero es una cosa mía. Cada cual hace con su plata lo que quiere. Hay un mandamiento que dice que el 10% y las ofrendas son para Dios. Ese es el mandamiento. Si usted dice, yo no quiero darle el 10% a Dios, yo quiero darle el 100%,
Es su plata. Haga con su plata lo que quiera. Después de que usted cumpla el mandamiento mínimo, si usted quiere darle en vez del 10 el 100 a Dios, déle el 100 si quiere. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí. El mandamiento es que ustedes nos provean a nosotros los ministros, pero yo, ese dinero que ustedes me dan, yo no lo acepto porque ese dinero yo lo ofrendo a Dios y es algo mío, una cosa personal. Dice, no ejercimos este derecho. ¿Qué es? Un derecho. Es un derecho. Dice, no lo ejercimos. ¿Por qué? Porque Pablo así lo quiso. Es algo personal de él. Dice, no saben, versículo 13, que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Así también el Señor que, versículo 14, ha sugerido, nos ha dado a entender, nos ha aconsejado el Señor. Es una orden y es un mandamiento porque es una orden. Cuando mi mamá me dice, si quieres, cuando yo estoy pequeño y mi mamá me dice, si quieres, ahorita en tu tiempo libre, puedes hacer tal cosa. Yo lo entiendo como una sugerencia, un consejo. Pero cuando mi mamá me dice, ahora entonces tienes que hacer tal cosa a tal hora y hacerlo así y así, y si vengo y no lo haces, entonces tendremos problemas. Yo sé que eso es una orden que tendrá consecuencias si no lo hago, por lo tanto se convierte para mí en un mandamiento. Siempre lo fue. Y aquí en el versículo 14 el apóstol Pablo nunca contraría a Dios ni a la ley. Dice, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio, vivan de este servicio. El problema aquí es que hay muchos ministros que no sirven a Dios, sino que sirven a sus propios vientres. Y el corazón de la gente se ha endurecido al ver a estos ministros. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer para diferenciar entre un ministro de Dios que se gana la vida honradamente en el ministerio y un ministro fraudulento que solamente predica para llenar su propio vientre y enriquecerse? ¿Cómo podemos diferenciar el uno del otro? El Señor Jesús nos enseñaba cómo, cuando nos decía, por sus frutos los van a reconocer. Entonces, ¿cómo podemos reconocerlos? La predicación del Evangelio siempre ha sido una profesión muy odiada, porque a la gente no le gusta que le digan que está mal. A la gente no le gusta que le digan que está pecando. A la gente no le gusta que le digan que por ese pecado Dios está enojado con ellos. A la gente no le gusta que le digan, usted no diezma, usted es un ladrón. Y se lo digo así, porque la Biblia lo está diciendo. La predicación del Evangelio es una profesión muy odiada, porque a la gente no le gusta que le confronten con su pecado. Entonces, ¿qué hace el falso ministro? No predica tanto de pecado o no predica de pecado en lo absoluto. ¿Por qué? Porque cuando empieza a predicar de arrepentimiento de la ley y del pecado, la gente se le va a aburrir y se le va a ir. Van a empezar a criticarlo, van a empezar a atacarlo, a decir que él es un orgulloso por predicar de la ley, que él es un soberbio por predicar de los mandamientos y por confrontar a la gente para que se arrepiente y deje su mal camino. Empiezan a decir que se cree, que se creerá muy perfecto, que predica de los mandamientos. Pero cuando uno predica los mandamientos, uno no se está predicando a uno mismo, uno está predicando a Dios, al Dios de la Biblia, y está siendo fiel al Dios de la Biblia.
Y no solamente, obviamente, hay que predicarlo, sino que también hay que ponerlo en práctica en la propia vida. Pero entonces estos ministros fraudulentos lo que quieren es fidelizar a su feligresía. No quieren que su feligresía esté descontenta. No quieren que las personas que van a su iglesia los vayan a ver mal o se vayan a sentir incómodos o confrontados. Entonces prefieren callar de que la gente está pecando, no los aman, porque como hemos visto acerca de qué significa el amor, no los aman, se callan y todo el mundo contento. La gente no está siendo salva, pero a ellos no les interesa porque lo que ellos necesitan es fidelizar su clientela, hacer que la gente permanezca yendo a los cultos y no se sienta ofendida. Pero el verdadero ministro, el ministro que se gana de manera honrada con su trabajo al servicio de Dios, lo que hace el ministro es predicar exactamente las palabras que están en la Biblia, le guste a la gente o no le guste, porque finalmente estas palabras no se las inventó uno, son de Dios. Y si a la gente no le gusta, no riñe con uno, riñe con Dios. Y hay un texto que publiqué hoy en Facebook, y me recordaba hoy de ese texto en Números 16:11, que dice: tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Y viene muy de acuerdo a lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, el mandamiento escrito, y nos levantamos en contra de la persona que nos está predicando ese mandamiento, nos da rabia, le cogemos como rabia a esa persona o nos molesta o a esa persona por predicarnos el mandamiento. Finalmente, ¿quién es esa persona? ¿Quién es Aarón? ¿Quién soy yo? ¿Quién es esa persona que te está predicando el mandamiento escrito? No es nadie. Esa persona solamente está abriendo la boca para decir exactamente lo que está escrito. Entonces, ¿con quién en realidad está riñendo aquel que riñe en contra del ministro de Dios, que predica la palabra de Dios con fidelidad? Dice, tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor. Al Señor. Ustedes piensan que están oponiéndose en contra de Aarón, pero Aarón no está haciendo nada por su propia cuenta. Aarón no se levantó por la mañana y dijo, uy, hoy yo quiero ser sumo sacerdote. Voy a hablar con Moisés porque como él es mi hermano, yo tengo palanca ahí. Le voy a decir que cree ahí un puesto de mando de sumo sacerdote y me meta ahí en la rosca porque él es mi hermano y él me va a dar el puesto. Dios escoge a Aarón, Dios organiza el puesto de sumo sacerdote y Dios le dice a Aarón qué es lo que tiene que hacer. A la gente no le gustó, a algunos no les gustó y empezaron a reñir en contra de Aarón, pero ¿quién es Aarón para estar ahí? Yo debería estar ahí. ¿Cómo así? Porque Aarón nos dice lo que tenemos que hacer y de cuándo acá él viene a mandarnos. No. ¿Quién había puesto a Aarón ahí? ¿Quién había escogido a Aarón? ¿Quién le había dado a Aarón las palabras que tenía que decir y los mandamientos que tenía que hacer? Dios. Aarón solamente estaba haciendo todo lo que Dios le estaba diciendo y la gente que estaba molesta con Aarón por hacer lo que Dios le estaba diciendo, no estaba riñendo con Aarón, estaba riñendo en contra del Dios que le dijo a Aarón que era lo que tenía que hacer. Entonces, cuando no queremos cumplir el mandamiento, terminamos sacando a Dios completamente fuera de contexto. Hay otra cosa que la gente dice de por qué nosotros no debemos diezmar. Y es porque ya no tenemos templo. Eso es lo que la gente dice, que ya no tienen templo. Ya no hay sumo sacerdote, ya no encontramos ningún levita para darle el diezmo. Para esto vamos a ir a Números 18, 20 al 21.
Números 18, 20 al 21, dice así. El Señor le dijo a Aarón, 20 al 21, tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas le doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Entonces, hay una enseñanza en el canal que habla del templo actual de Dios. Se los voy a resumir ahora bien rápido porque este tema da muchísima tela para cortar. Tiene mucho, mucho, mucho. Pero cuando Jesús muere, antes de él morir, él suelta una profecía y dice que destruirá el templo y a los 3 días lo reconstruirá. Pero vemos que cuando Jesús muere, el templo no se destruye. Y dice el mismo texto, ahí dice el texto bíblico, que él se refería a su propio cuerpo, puesto que a los 3 días él resucitó. Para los que dicen que nosotros ya no tenemos templo, me imagino yo que es porque no pertenecen al Mesías, porque claramente el Mesías le dijo a la samaritana, mujer, la hora viene y la hora es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ya no en el monte de Samaria, como dicen sus antepasados, y ya no ni siquiera en el templo de Jerusalén, como se solía hacer, porque el Padre busca que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y él mismo se hace para nosotros un templo, el templo de Dios, donde nosotros entramos de manera espiritual al Mesías para adorarle a Dios en ese templo, pero en espíritu y en verdad, que es guardando sus mandamientos. Y al hacer esto, como dice el mismo texto bíblico, nos convertimos en columnas del templo del Dios nuestro. Usted y yo también hacemos parte del templo de Dios. Entonces, traigan los diezmos al alfolí, traigan los diezmos a mi casa. La gente dice, ya no tenemos templo. ¿Será que algunos no están en el Mesías para no tener templo? Nosotros somos el templo de Dios. Y nosotros mismos debemos sustentar que el evangelio de Dios se predique y se extienda más y más y más, porque con los diezmos y las ofrendas que nosotros le damos a servidores, a servidores genuinos de Dios que se dedican tiempo completo a la obra, con eso lo que nosotros hacemos es que haya más trabajo para que el evangelio de Dios se predique y el reino de Dios se expanda y este templo sea más grande y se sustente. Y entonces nosotros traemos al templo nuestros diezmos, que somos nosotros mismos, que somos la misma iglesia, que somos cuerpo del mismo Cristo, y el reino de Dios se expande, se expande. ¿Y qué es lo que le dice aquí entonces el Señor a Aarón? Tú no tendrás herencia en este país ni recibirás ninguna porción de la tierra. Eso era lo que pasaba con los levitas. Ellos no tenían ni herencia ni porción. ¿Qué significaba la herencia y la porción? Significaba de que ellos no tenían tierras a las que se les pudiera sacar ganancias. Ellos sí tenían casas. A ellos se les habían entregado casas para vivir, pero la tierra de ellos no podían trabajarla. No tenían ganado, no tenían hortalizas, no tenían viñedos para trabajar en eso, porque la función de ellos no era trabajar en los viñedos, ni en los campos, ni en las hortalizas, ni en la ganadería. La función de ellos era servir en el templo de Dios. Esa era su función. De ahí iban a comer. Ellos no iban a comer del campo, ni de los animales, ni de la carpintería, ni de nada de esas cosas. Ellos iban a comer del servicio
que le proveían a Dios en el templo. Esa era la función del levita. Entonces, Dios le dice a los levitas, cuidado, porque ustedes, yo soy su porción, yo los voy a sustentar. Ustedes van a trabajar para mí. Las demás tribus trabajan en lo que ellos trabajan, pero ustedes los levitas trabajan para mí, en mi templo. Sabemos que con el Mesías, como la tribu de Leví hizo lo que le desagrada a Dios y pecó en gran manera, entonces el Señor manda una profecía y dice que Leví va a ser destituido del sacerdocio y se le va a entregar a otras personas más diligentes. Eso es lo que dice la profecía. Cuando viene el Mesías, se le arrebata el sacrificio, el sacerdocio a Leví y se le entrega a un sacerdote que sí iba a agradar a Dios y sí iba a cumplir, al que Dios constituye como nuestro sumo sacerdote, que es el Mesías. De ahí para abajo, Dios hace un reino de sacerdotes. Ahorita usted y yo somos parte del reino de sacerdotes de Israel que Dios está levantando. Si ustedes se sientan con juicio al leer Deuteronomio, el Señor nunca quiso hacer una sola tribu como sus sacerdotes. El plan de Dios original para Israel, antes de que ellos levantaran el becerro de oro, era que toda Israel fuera sacerdote. Todos fueran sacerdotes. Cuando ellos pecan en el monte Sinai, levantando ese becerro de oro, Dios desecha a las demás tribus como sacerdotes y escoge nada más a una, a Leví, por cuanto Leví, a pesar de que pecó, tuvo celo de Dios por hacerlo justo y se arrepintió. Eso lo encontramos en todo el libro del Deuteronomio. Entonces, ¿cuál era el diseño original de Dios para el sacerdocio? Que todo el pueblo fuera sacerdote del resto de las naciones. Pero como Israel mismo se rebela en contra de Dios, entonces Dios nada más escoge una tribu, que es la de Leví. Pero como Leví se rebeló en contra de Dios, entonces Dios los desecha y escoge a un sumo sacerdote obediente hasta la muerte, que se presenta a sí mismo con su propia sangre, que es el Mesías, nuestro sumo sacerdote, y nuestro sumo sacerdote está levantando un reino de sacerdotes que sí obedezcan a Dios. Y ese reino de sacerdotes se llama Israel, que es el proyecto inicial que Dios tenía con Israel. Entonces, usted y yo somos sacerdotes en el reino del Dios nuestro, ¿cierto? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Ya no es Aarón, ya no es un pastor, ya no es un apóstol, ya no es un ministro. Ahora el sumo sacerdote de todos nosotros es el Mesías. Y nosotros somos sacerdotes. Pero hay unos de nosotros que se dedican 100% a las labores del ministerio. Y aquí habla específicamente en Números 18, dice, a los levitas, 18:21, dice, a los levitas, es decir, a los sacerdotes, porque ahora la tribu de Leví fue desechada y se le entregó al Mesías. Les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión, porque en ese tiempo no había templo, había tabernáculo, todos los diezmos de Israel. Ellos tenían que administrar estos diezmos en Israel para su propio sustento y como bien lo vieran en cuanto a los huérfanos, las viudas y toda esta cuestión, pero principalmente era para su propio sustento. En ningún momento cuando Pablo nos habla acerca de las ofrendas está invalidando los diezmos y para eso vamos rapidísimo, rapidísimo el último texto que vamos a tocar el día de hoy, que podría yo seguir hablando aquí más tiempo acerca de esto, pero el tiempo nos apremia. Vamos a Mateo 23:23.
Porque también hay un mito de que en el Nuevo Testamento dice que nunca se toca la palabra diezmo ni nunca se habla de los diezmos. Este solamente es un ejemplo de que en el Nuevo Testamento sí se habla de los diezmos, pero en el Nuevo Testamento se habla muchas más veces de los diezmos. Lo que pasa es que la gente que predica este tipo de doctrina nunca ha leído su Biblia. Coge textos, los saca de contexto y le enseña a la gente a pecar. ¿Por qué? Porque ellos mismos son ladrones. Mateo 23:23 dice así: Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿En qué momento el Señor nos dice que nosotros no tenemos que diezmar más? No sé, no lo estoy leyendo aquí. ¿Qué es lo que el Señor está llamando la atención a los escribas y a los fariseos? Ustedes diezman y por eso ustedes están mal. El Señor está diciendo, ustedes diezman y piensan que por dar todo el diezmo van a ser justificados. Verdaderamente tienen que diezmar, pero vivan conforme a la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia? La ley. ¿Está diciendo el Señor aquí que no diezmemos? En ningún momento está diciendo el Señor esto. En ningún momento el Señor nos está indicando que no tenemos que diezmar. Y ya para finalizar, ahorita sí el último texto que vamos a leer, vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1. Dice, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro, el muerto que resucitó, era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, el que le habría de traicionar, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Versículo 6. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Y me gusta como lo dice Reina Valera. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjenla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Y por lo general, la excusa de estas personas que no quieren dar su diezmo es que perfectamente con esa plata ellos podrían sustentar a miles y miles de pobres, y los que dan los diezmos en la iglesia podrían sustentar a cientos y cientos de pobres. Pero no conozco ni siquiera uno que diga que no da el diezmo porque con ese diezmo el pastor se enriquece y con ese diezmo bien podría sustentar a un pobre. No conozco ni uno de esos que dé su diezmo fielmente o de una ofrenda considerable fielmente cada mes para sustentar a los pobres. ¿Saben por qué? Porque a esas personas no les interesan los pobres. Dicen eso
porque están invalidando el mandamiento número 8. Voy a rectificar porque no estoy muy segura. Éxodo 20 dice 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. El mandamiento número 8. Éxodo 20, 15. No dicen esto no porque se preocupen de los pobres. No se preocupan de los pobres, no les interesa. Lo hacen porque no quieren dar lo que Dios ha mandado que se debe dar. Lo hacen porque son ladrones. Bueno, amada iglesia, muchos de nosotros tal vez hemos invalidado este mandamiento por ignorancia, pero en este momento que el Espíritu de Dios a través de su palabra nos está guiando para que lo cumplamos, es una exhortación a que como Zaqueo dejemos ese pecado y nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón. El Señor es amplio para perdonar y misericordioso. ¿Quién de nosotros, no hay ni siquiera uno, que no haya quebrantado su mandamiento? Pero que ante el mandamiento de Dios no nos endurezcamos, sino que corramos a arrepentirnos y a ponerlo por obra, porque ahí es donde verdaderamente veremos en nosotros frutos de justicia para estar de pie delante del Hijo de Dios. Les bendigo en esta tarde, que tengan una bendecida semana. Nos veremos para la próxima.